¿Qué tal, jóvenes y señoritas? Es un gusto saludarlos. Vamos a continuar con el tema laboral en Guatemala. En la tarea anterior ustedes ya habían hecho un resumen de este capítulo que nos refiere en el segundo título, que son los contratos y pactos de trabajo. Vamos a esto, voy a dar una explicación en general de lo que es un contrato individual de trabajo, según lo que nos indica el Código de Trabajo de Guatemala. En el artículo 18 tenemos la definición de qué es un contrato laboral, que es el vínculo económico y jurídico entre el trabajador y patrono. Esto es importante porque nos hace referencia a que está involucrado beneficios económicos de dinero y también el tema jurídico a través de las obligaciones legales que se contraen a través del Código de Trabajo y disposiciones del Ministerio de Trabajo. Nos menciona también quiénes son las personas superiores, en este caso gerentes, directores, administradores o alguna otra persona que en jerarquía dentro de la empresa pues sea de mayor rango a la persona que se pretende contratar. En este caso pues esa persona sería el patrono o la persona a cargo de la parte contratada. También podemos ver en el artículo 19 la relación de trabajo. Cuáles son, ya empiezan a mencionarlo las condiciones en donde ya se enlazan el trabajador con el empleado. Todo esto en base al Código de Trabajo y también a lo que indica el Ministerio de Trabajo, que previamente pues ya han tenido ciertos reglamentos o condiciones también por pactos colectivos o pactos internacionales. Artículo 20 ya nos menciona el contenido del contrato, qué es lo que conlleva cada uno de estos documentos. Y en este caso nos dice que el contrato individual de trabajo obliga no solo al que lo establece, sino que también nos hace observaciones de lo que lleva internamente un contrato. Según en este caso nos dice que todo tiene que ir en base a los derechos del trabajador, pero también a lo que el empleado quiera, media vez cumpla con la buena fe, la equidad, el uso y las costumbres locales o de la ley. O sea, desde aquí también ya nos empieza a mencionar de la prohibición pues, de la explotación laboral. En el artículo 21 nos dice el objeto del contrato, tiene que expresarse dentro del contrato qué es lo que un trabajador va a realizar en base a sus capacidades, aptitudes, cualidades que tenga esta persona a contratar. En el artículo 22, inclusión de garantías y derechos mínimos. Esto es en base a las leyes laborales en Guatemala, qué es lo que el beneficio que puede tener un empleado, también el beneficio que puede tener un empleador, según las leyes internas de Guatemala. La novación del empleador nos menciona en el artículo 23 que es la sustitución de un patrón hacia otro patrón, en el cual pues tienen un periodo de 6 meses para poder hacer el cambio en los contratos y continuar tal y como estaban. Artículo 24, falta de cumplimiento del contrato individual, los efectos. Todas las sanciones en las que incurran por el no cumplimiento de lo ya pactado en un contrato, pues aquí en el artículo 24 pues ya hace mención también a que estarían sujetos a las sanciones correspondientes a los códigos, reglamentos o leyes de trabajo que disponga el Ministerio de Trabajo. Y clases de contrato. En el artículo 25 nos menciona 3 clases de contrato que son válidas aquí en Guatemala por tiempo indefinido, en el cual no hay fecha de finalización, a plazo fijo cuando se especifica de qué momento a qué momento se contrata a una persona, y para una obra determinada que funciona muy similar a lo que es un plazo fijo. En este caso tenemos también ya una definición en el artículo 26 de lo que es el contrato a tiempo indefinido, y también tenemos en el artículo 27 las excepciones a este contrato.
Aquí en el artículo 25 teníamos las tres formas de contratar a una persona, pero en el artículo 27 nos hace las excepciones y es que no es necesario tener un contrato escrito, o sea, firmado por el patrón y por el empleado hacia estos labores. Las agrícolas o ganaderas, servicios domésticos, trabajos temporales que no excedan de 60 días. Entonces aquí hay que tomar en cuenta si en el artículo 25 nos dice que también podemos contratar a plazo fijo, depende qué cantidad de tiempo queremos a una persona, pero también nos hace la salvedad de que eh, podemos contratar a alguien media vez no exceda de 60 días. Entonces ahí hay que tomar en cuenta en base a qué podemos estar aplicando, si a un contrato por escrito o solamente a un contrato verbal, algo que solamente se habla. No existe garantías, aquí se pierden también las garantías porque no existe algo escrito, sino que solamente es algo hablado, pero también lo respalda el artículo 27 del Código de Trabajo. Entonces aquí es donde ya entra mucho también qué es lo que implica hacer o cuáles son las obligaciones. Regularmente acá, pues, obligaciones pues pueden ser mínimas a considerar. En un contrato, pues las obligaciones pueden ser más, entonces ya se necesita de algo legal, algo por escrito. En este caso, pues las obligaciones mínimas, pues se pueden contraer esas obligaciones a través de un contrato no escrito, algo verbal. Tenemos las formalidades en el artículo 28 en relación a lo que tenemos aquí en el artículo 27. En el artículo 29 tenemos el contenido mínimo del contrato escrito y nos menciona todas las características tanto del patrón como del empleado en el que tenemos que incluir dentro del contrato, tanto obligaciones también que tiene el empleado y también las obligaciones del patrono, así como los beneficios salariales y tiempo de labor en las que incurran estas personas. Aquí en el Código de Trabajo todavía nos menciona cédula de vecindad o registro de vecindad. En este caso, pues la sustituimos a lo que diga el DPI, el número de DPI, ¿verdad? Tenemos en el artículo 30, contrato escrito a plena prueba. Si en algún momento algo se haya olvidado, pues se tiene que hacer la salvedad de qué es lo que no está escrito en el contrato para poder evaluar si en verdad corresponde a algo que se pueda solucionar verbalmente. Capacidades para contratar. Las empresas tienen que tener plena seguridad de cumplir con los contratos según también las revisiones que puede hacer el Ministerio de Trabajo. El contrato de jóvenes de menores de 14 años sí se puede hacer siempre y cuando se celebren con los representantes legales de estos, según lo que diga la Inspección General del Trabajo, si está adecuado o no una persona menor de edad para hacer cierto tipo de trabajos, media vez no incurra en explotación laboral. Y ya nos indica también en el artículo 33 la capacidad de los guatemaltecos para poder ejercer alguna labor, siendo contratados aquí en Guatemala para ejercer labores fuera del territorio nacional. Contratación de guatemaltecos para trabajar en el exterior. Aquí nos menciona cuáles son las cualidades de estos contratos y qué personas pueden también contratar. Luego de eso, en el siguiente artículo, el 35, la prohibición de autorizar contratos en el exterior. En este caso, el Ministerio de Trabajo no debe autorizar contratos al que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos: menores de edad, y si los trabajadores no se les garantiza la prestación de alimentos o algún tema económico o algo que ya constituya violación a sus derechos como trabajadores, como personas. Artículo 36, la contratación de profesionales y técnicos. Para estos, las restricciones contempladas en los dos artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados. Aquí también nos menciona pues que en este caso ya no es necesario tener un contrato, sino que ya se puede hacer a través de una labor técnica, algo independiente a una persona asalariada internamente.
Artículo 37 nos da la explicación extensiva. Todas las disposiciones de este capítulo deben aplicarse a las modalidades que se regulen en los siguientes, salvo que en estos haya manifestado caso contrario. Y ya comenzamos el capítulo segundo, pero en este primer capítulo nos menciona toda la parte exclusivamente de contratos y sobre todo de antecedentes legales que tiene que tener una persona para poder trabajar internamente en cualquier empresa. Aquí están las condiciones y se tienen que cumplir con eso según lo que diga el Código de Trabajo de Guatemala. Espero que haya quedado un poco más claro este tema de los contratos y que también pueda haber resuelto algunas dudas de las que hayan surgido durante la lectura que ustedes tuvieron. Gracias por la atención prestada a este video. Es un gusto saludarlos y espero que se encuentren bien.